Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid Fem. Y ha venido el clásico. Supercopa, el clásico en la preciosa ciudad de Mérida. De verdad, si no la conoces, búscate una excusa, un partido de fútbol, unas vacaciones, tienes que ir a ver Mérida. Es una preciosidad. Si te gusta además las piedras, te puedes perder allí todo lo que quieras. Bueno, después de este momento patrocinado por el Turismo de Mérida, vamos al lío. ¿Qué podemos decir del Barcelona que no hayamos dicho ya? Bueno, lo primero, esta semana, ya lo dijimos en el directo, Hansen, que está lesionada, ha renovado por el equipo Blaugrana. No va a jugar porque está lesionada, como ya sabéis. Bueno, lo ponemos aquí. Alexia está lesionada. Hansen, efectivamente, también está lesionada, no llega, como veis. Y también Catacol, que creo que juega menos que las otras dos. Bueno, por parte de las nuestras, para variar, no ha salido todavía la convocatoria del partido, pero no pensamos que no va a haber muchas novedades respecto a la anterior convocatoria. En cuanto a racha de partidos, bueno, es ampliamente favorable al FC Barcelona. Nos ha ganado en todos los encuentros que hemos disputado. Ahora mismo son campeonas de invierno. Lo han ganado todo en la racha de los últimos 5 partidos, como veis. En el cara a cara, como podéis comprobar, 11 victorias blaugranas por ningún empate o ninguna derrota. Y el partido se va a jugar a las 6:30. Recordad que es que también hay otros partidos de Copa del Rey, por lo tanto, para que no se solapara, se pidió por favor el retraso de los partidos por lo menos media hora, ¿vale? En la federación parece que ha habido un pequeño hilo de sentido común y han retrasado el encuentro. Bueno, pues 6:30 de la tarde, hora española. Aquí veis en las franjas horarias de otros países, otras franjas horarias, vaya. ¿Y qué es lo que nos esperamos? Pues nos esperamos lo de siempre, un Barcelona que va a intentar coger el balón, un Barcelona que va a tratar de triangular, un Barcelona que va a tratar de generar superioridades mientras se posiciona en campo contrario de manera, se puede decir, no sé si lenta, pero constante, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que ver el Real Madrid, o qué es lo que nos podemos encontrar respecto al Real Madrid? Pues fundamentalmente un equipo que va a tratar de explotar la espalda de la defensa, una defensa que se va a colocar, como hemos dicho, el Barcelona va avanzando con el balón en los pies, ¿vale? Entonces, cuando se ha situado en el campo contrario, sus líneas están adelantadas, la defensa está muy adelantada, se genera un espacio muy gordo entre la espalda de la defensa y la portería. Pues ese es el espacio que tiene que explotar el Real Madrid. ¿Y cómo se explota? Haciendo el campo largo. Para eso tendrás que funcionar en bloque bajo y en un modo pasivo. ¿A qué me refiero? A que no tienes que tratar de adelantarte al pase, sino ser agresiva en cuanto a mentalidad, en cuanto a choque, ir al balón, pero no adelantarte, sino tratar de mantener el espacio que estás defendiendo. Y cuando se recupere el balón,
y rápido. ¿Cómo se recupera el balón si vas en pasivo? Pues malos pases. Hay que procurar que el Barcelona genere un porcentaje de pases menos alto de lo habitual y que intenten fallar en sus triangulaciones. Recuperación rápida y balón a la espalda de la defensa. Así que yo supongo que planteará una delantera rápida. Nos pensamos en que Toril va a mantener el esquema que ha venido usando estos últimos días, ese 3-5-2 para entendernos. Lo más probable es que no. Bueno, hay varias razones por las que creo que no. Lo primero porque ya hemos dicho que en posición defensiva Toril marca el 4-4-2 y las transiciones tienen que ser muy rápidas. Eso va a plantear unos esfuerzos, unas ayudas defensivas muy fuertes. Es decir, tú no vas a tener a 4 jugadoras en defensa que van a soportar la oleada que te va a venir de segunda línea por parte del Barcelona o las que van a venir de los costados. Son ayudas que tienen que venir de líneas anteriores a ti. Tanto la delantera ayudando a centro del campo ayudando a defensa. Entonces lo más lógico y lo más normal es que sean delanteras rápidas e incluso alas con mucho recorrido y mucho sacrificio. ¿Qué es lo que me estoy imaginando? Pues es posible que una Olga, por ejemplo, pueda ser incluso titular, porque tiene el esfuerzo metido en la cabeza y la rapidez y la velocidad. Atenea también es otra clara y Feller es otra clara, ¿no? Vamos a ver también, porque no solamente te estás planteando el partido en el 11 titular, hay que plantearse el partido según vayan desarrollándose las cosas, y tal vez la velocidad de Olga pueda ser interesante a posteriori. Pero bueno, vamos a ver qué planteamiento hay. En principio creo que va a ser algo parecido a lo que se quería hacer en el partido de ida de la Liga F en el Di Stéfano, y que por otras cuestiones, creo que más por mentalidad y estrés, no se llegó a... ni siquiera hubo la oportunidad de jugar como se había pensado jugar, y la Supercopa creo que va a ser otra película diferente al partido del Di Stéfano. Se podrá ganar, se podrá perder, empatar no, pero desde luego que lo que sí que se va a exigir es siempre ganar y perder con honor. Eso está claro, ¿no? Y el compromiso de que puede ser un partido complicado, pero se tiene que ganar, o nos tienen que ganar haciendo un esfuerzo. Por otro lado, el Barcelona, yo supongo que irá con todo. De normal lo hace con el Real Madrid. Esto no es ninguna crítica. Aunque haya gente que se lo considere así, no es una crítica. El Barcelona, cuando juega con el Real Madrid, contra el Real Madrid, va generalmente a por todas. Y en la Supercopa lo mismo, se están jugando un título, están jugando contra el Real Madrid, y supongo que también llegarán con un poco de cierto pique con respecto a lo que ha ocurrido en la Copa de la Reina, que a día de hoy todavía no tenemos la confirmación de nada, pero lo normal, lo lógico es que el FC Barcelona y Sevilla, ojo, ambos, queden fuera de la competición. Bueno, en cualquier caso, el partido hay que jugarlo. Esperemos que sea un buen partido y que esta vez podamos competir en condiciones, y a ver si hay suerte y podemos darle un susto. Muchas gracias por tu tiempo. No te olvides de darle like si te gusta el contenido. Suscríbete al canal. Muchas gracias y a la Madrid.